Buenos días. Sábado, nieve, frío. Es impresionante ver Madrid, la Castellana, todo nevado, todo nevado. Es increíble. Qué chulada, qué chulada y bueno, qué putada para los que se han quedado ahí atrapados. Pero es que atrapados, llevamos años. Yo creo que llevamos atrapados siglos, atrapados mentalmente. Es un proceso que, que conviene pensar. ¿Cuántos siglos lleva el ser humano atrapado? Atrapado en su mente y atrapado en sus tonterías. Y claro, ahora estamos en la época digital de los social media. Y con esto me ha venido a la mente un libro, no es fácil de leer, pero muy chulo, es de Penrose, que se titula La mente del nuevo emperador. Y la verdad es que es un libro impactante. Y esto me ha llevado, habla de cibernética, de física y de la mente, a lo que está ocurriendo desde hace, bueno, ya lleva ocurriendo tiempo, lo que pasa es que desde hace 3 días, desde que el rubio del maíz y sus acólitos, los de los cuernos, se decidieron a montar el pollo, pues ha tomado más relevancia. Y es lo siguiente, tiene que ver con las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora Google Play, que han decidido tomar parte en el criterio moral, justo, político y de lo que debe ser la sociedad en el mundo. Y claro, esto me ha llamado un poquito la atención, porque de repente hemos entrado en esa fase no reconocida, pero aplicada, de una nueva justicia de la verdad y de la libertad de expresión. Entonces, para ello, quiero hacer un breve recorrido de antes y de ahora, es decir, de la era predigital y pre-internet, por decirlo de alguna manera, y la era internet y la era de ahora, que es la era ya explosión total. Entonces, para eso y para revisar lo que éramos antes, que pensábamos que éramos unos lumbreras también, y todas esas cosas, pues vamos a hacer algunos análisis, como son los siguientes. Era predigital, no social media, no apps de control de todo. Todos los países del mundo tenían, antes de la época digital, sus periódicos, sus televisiones. Antes de las televisiones, pues no había televisiones, pero sus radios. Y todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo, democráticos a su manera, porque sabéis que lo de la democracia ha ido evolucionando poco a poco. Hay otros países que han ido involucionando y perfeccionando el terror, pero básicamente lo de los derechos, universalidades del mundo mundial, derecho a salud, bienestar, todas esas cosas, ha ido evolucionando en todos los países, en algunos países. Entonces, partimos de la base de que todos tenían sus medios de comunicación. Y había, en algunos países, libertad para expresar las opiniones. ¿Ok? Con el tiempo, vamos a dar un saltito más cercano a la época del comunismo y de las guerras, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, observamos, esto lo cuenta el señor del mundo feliz, en un artículo, cómo a él lo utilizaron, o lo quisieron utilizar, el gobierno británico, para coger a todos los chiquitos ingleses, británicos, de todos los países, y meterlos en la Primera Guerra Mundial como conejos de India. Y lo consiguieron. ¿Ok? Él hizo un artículo del que luego se arrepintió. Una. Si saltamos luego a la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que muchos medios de comunicación no digitales, sin redes sociales, fomentaron durante años lo que ahora se llamaría la censura. Por ejemplo, en Alemania, en Italia,
En Estados Unidos, por ejemplo, con el macartismo y la persecución de los comunistas. Y como que no pasó nada. Es más, no solamente que no pasó nada, pasó tanto, que no solamente los medios de comunicación de la época, sino toda la sociedad, perdón, alemana, la industria, las empresas, Porsche, Mercedes, Hugo Boss, unos cuantos más, fueron cómplices de eso. Porque lo primero era preservar la economía, lo segundo era preservar la industria de cada uno, BMW también, ¿ok? Por encima de la justicia. Es más, fueron tantos, por ejemplo, en la Rusia comunista, en la China comunista, fueron tantos millones que se atrevieron, bajo el principio del objetivo y la ideología, no solamente de censurar y hacer propaganda diaria, medios de comunicación, radio, televisión, cine, panfletitos, revistitas, amenazas, sino que se permitieron el lujo los comunistas y los nazis de matar a gente a pijo sacao, como dirían por ahí en Murcia. Y digamos que esto como que lo hemos asumido como tal y ya no pensamos más. Con el tiempo, un salto ya hacia la evolución del ser humano tan listo, pues las democracias empezaron a sentarse, a decir esto sí, esto no, pero se asentaron tanto se asentaron las democracias, sobre todo las democracias occidentales, o sea, Europa y Estados Unidos, sobre todo de Europa, que pasó a perseguir los coletazos del fascismo y del nazismo, pero mira tú que en el paquete se dejó en el camino al comunismo. Es más, acordaros que cuando cayó el muro de Berlín, lo que cayó era la ideología comunista, la Stasi, la Rusia terrible. Pero mira tú que, chico, que cayó el muro de Berlín, que no era el muro de Trump, sino era el muro de Berlín, que ya existía en Europa, pero siguió el comunismo, en los intelectuales, en las universidades, en los periódicos, en las televisiones, en los partidos políticos, que eran lícitos, pero además de ser lícitos, eran financiados y se permitía financiarlos. Y hasta el día de hoy, que estamos ya en la época digital, cuando uno gana un montón de votos y tiene un número de gente elegida, pues el Estado les da un premio. O sea, que el mismo Estado democrático, que con el tiempo pensó un poquito y dijo no podemos aceptar los totalitarismos, se dejó en el camino el totalitarismo comunista y populista, que luego se extendió está en América con Cuba desde la castaña y luego se extendió por todos los países latinoamericanos. Y es ahí que ya en la época digital, en la de las redes sociales, en el You Are the Media, en que cada uno de nosotros somos un medio de comunicación dependiendo de la capacidad de atraer a otras personas. Pero esto es muy básico, porque en realidad lo que descubre mucha gente y muchas empresas es que el uso de estas redes sociales, utilizándolo bien a través de la publicidad que le pagas a las mismas plataformas, tú puedes ir creando accesos o hasta ir condicionando la voluntad y los gustos de las personas afines y no afines. En fin, que lo que en un principio Facebook, Google, Instagram nació como una plataforma de la libertad, se convirtió en una plataforma de la inducción al consumo, del mononeuralismo del que tanto hablo, del estudio de las personas, sus psicologías y sus actitudes y aptitudes con un fin, que es el de vender cada día más y condicionar a la gente hacia unos lados. Esto nos ha llevado a descubrir cosas paradójicas. Por ejemplo,
A día de hoy, en cualquier país del mundo democrático, pues uno tiene en España, pues periódicos de la Iglesia, periódicos de la ultraizquierda, periódicos de la ultraderecha, en otros países también. Digamos que hay una miriada de periódicos, televisiones afines a la ultraizquierda y el comunismo, pero con cosas supercapitalistas. En fin, esto es común en los países democráticos. Recordad lo que acabo de decir. En el tránsito a las superdemocracias y los derechos humanos, acabamos con la tiranía fascista, nazista, pero nos dejamos en el camino la comunista, que todavía, por lo visto, sigue brillando con luz propia. Entonces, en los países tiránicos, eso no existe. Es decir, en Irán no existe libertad de prensa, en Marruecos no existe libertad de prensa, en Irak no existe libertad de prensa, en Venezuela ni de coña existe libertad de prensa, en Alemania sí, en Estados Unidos también, en Francia también, en Alemania también, en Inglaterra también, en Reino Unido también, en Argentina más o menos. Entonces, no pasa nada. ¿Ok? En ese camino, desde los años 1990 hasta la actualidad, pues sabéis que han pasado de todo. Han pasado guerras, asesinatos, bombas, musulmanes, han matado ahí Charlie Hebdo, las Torres Gemelas, pero bueno, sabéis que claro, que todo esto, todo tiene una lectura que puede ser hoy en día, o sea, con el COVID se destapan las multilecturas de las cosas que están bien analizarlas, pero que ya llega a un punto como que es un poco cómico. ¿Y qué ha ocurrido hoy en día ya, después de lo de Trump? Pues que de repente esas plataformas sociales se otorgan el derecho de decidir qué sí y qué no es bueno para la sociedad. Esto mismo existía antes en las dictaduras. Las dictaduras, tanto comunistas como fascistas como nazis, decidían que era correcto para la sociedad y que no era correcto para la sociedad, pero solamente lo hacían a través de dos medios. Básicamente, la televisión, que era y sigue siendo el más impactante, la radio y los periódicos, pero sobre todo la televisión. No había opción a cuestionar nada. Era por cojones. Hoy en día, en las democracias, eso no existe, pero está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar de una manera brutal. Porque, por ejemplo, lo que me llama la atención es, si las redes sociales se han dado cuenta, Facebook, Twitter, Instagram y muchas más, que pueden tener y tienen un impacto en la sociedad, ¿por qué no se han dedicado durante años a que ese impacto en la sociedad se refleje en países comunistas, en países populistas, en países fascistas? ¿Por qué no han bloqueado las cuentas de tantos y tantos dictadores? ¿Por qué no bloquean la cuenta de Pablo Iglesias? Ayer os puse un vídeo de Pablo Iglesias de que se emocionaba. Sigue en la red al ver que los de Toma el Congreso, Ocupa el Congreso, le pegaban patadas a un policía. También supongo que habrá cosas de la derecha, ultraderecha de algún país del mundo para quitar. Pero sigue en la red, no pasa nada. Pero claro, ahora llega Trump, con el que yo no estoy nada de acuerdo, y hasta me parece bien que quitasen en un momento dado ese vídeo que era una incitación y entonces lo bloquean. Pero no solamente bloquean a Trump y a cualquier otro opinante que tenga cierta relevancia y que emita su opinión. Pero no solamente eso, Google Play ahora decide quitar y bloquear una aplicación, una app, porque no le parece bien sus condiciones de cómo se relacionan las personas. Entonces tenemos una nueva mente emperadora que dicta qué es correcto y qué no es correcto. Y parece ser que lo que ahora no es correcto bajo ninguna perspectiva y no es inadmisible es todo lo relacionado con Trump y 78 millones de personas que le han votado. Pero parece ser que es correcto China. Parece ser que es correcto que China meta en la cárcel a una periodista. Pero parece ser que es correcto Irak, Irán, los marroquíes, las monarquías, el velo. Es correcto Venezuela.
Es súper correcto. Aunque la ONU diga que es el país más donde menos se respetan los derechos humanos del mundo. Eh, o México. O Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son los nuevos directores de la orquesta? Este es un problema bastante serio porque se ha ido de la mano, porque mientras que antes, y es lo que decía antes, de que el ser humano no ha evolucionado mucho en cuanto a libertades y a lo que tiene, a lo que piensa, a lo que pensamos, antes estábamos bastante, digamos, condicionados de alguna manera con qué se sacaba y qué no se sacaba. ¿Me entiendes? Dependíamos de la prensa, los periodistas, entre comillas, y la televisión. Hoy en día el pastel se ha abierto sobre todo para el consumo, con las libertades, y somos 7.000 personas o 4.000 millones de personas de todos los ámbitos dando una opinión y emitiendo una opinión acerca de todo, que está bien. Pero claro, esto se ha ido ya de las manos. Y si queremos de repente convertir a Facebook, Twitter, Instagram y lo que queramos en la nueva justicia del mundo, que podría ser, que aunque yo tengo mis dudas, podríamos empezar a pedirles que empiecen a bloquear y a quitar cada una de las cuentas de cada comunista, de cada fascista, de cada totalitario, de cada dictador del mundo, tanto individual como colectiva, o de cada lobby, que hay unos cuantos del mundo, fomentadores de sus ideologías, o periódicos. La lista es interminable, pero parece ser que esto no va así, porque claro, el problema es Trump. Trump ha sido un problema siempre, pero como lo es China, de siempre. Y seguimos teniendo relaciones con China. Y a China no hay quien le sople. A China no hay quien le sople. Nadie se preocupa porque China ha condenado a pena de muerte a un empresario que fue corrupto. No importa. Pero bueno, siempre tenemos esta cosa de cuando nosotros, los de los países libres, democráticos, podemos hablar, que somos casi los únicos que podemos hablar, y decimos algo acerca de los demás o de lo nuestro, siempre salta alguien diciendo, ya, pero es que hay unos países del mundo, hay 8.000, hay 100.000 personas que se mueren de hambre, ya, pero es que no pueden hablar. Es que no pueden hablar. No pueden hablar. Y nosotros cada vez podemos hablar menos. Menos. Entonces, puestos a elegir, yo, que no lo acabo de tener muy claro, elegiría por un blackout, un bloqueo total de todos los partidos fascistas, nazistas, comunistas, secesionistas, invasores de parlamentos democráticos del mundo, empezando por Europa, siguiendo por América Latina, bloqueando todas las cuentas del gobierno chino, de cualquier institución china del mundo. Yo empezaría Marruecos, Irán, algún país africano de esos que os gusta tanto ir de vacaciones ahí, pero que no se lo merienda a nadie, que es una merienda de negros, también. Sí, empezaría por eso. Y entonces diría, hostias, verdaderamente las redes sociales están implicadas y se han metido en un papel que no les toca, pero que bueno, que parece ser que les toca. Se lo están tomando en serio. Porque si no, lo que veo es que esto de serio no tiene nada. Entre otras cosas, en el tema norteamericano no tiene nada de serio porque se sabe que la Hilaria estaba implicada también en los servidores estos rusos. Que sí, que Trump es un pirao, que los de los cuernos son un pirao, que hay súper religiosos allí a tope. Pero es que, por ejemplo, el Vaticano es una teocracia. ¿Cómo puede tener una teocracia redes sociales teocráticas? No, donde no hay, por ejemplo, ¿no? Es una tontería lo que digo, pero no es tan tonto porque es un país, un estado que no respeta que la mujer pueda tener los mismos derechos que el hombre, porque no puede ser papa, no puede ser cardenal. Entonces, ¿cómo se puede fomentar eso? Porque eso no es fe, ni religión, ni amor propio, no, eso es ideología. Igual que los musulmanes. Igual que cuando
empezaron los de Al Qaeda y todos esos, que eran unas redes sociales diarias, pero ¿por qué no? También podríamos haber bloqueado a los tontainas que dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, pero no. O eso más tarde, mucho igual no había en internet, ¿qué me ha pasado? Entonces, primero, libertad ha habido en algunos momentos de libertad de la prensa. Los hubo, y además no hace mucho. En España lo ha habido, en Italia, libertad de la prensa y de la televisión, incluso de las redes sociales, la ha habido. En momentos dictatoriales nunca la ha habido. Tanto las ideologías como de izquierdas y de derechas, ultras de derechas y de izquierdas, junto con la gran sociedad industrial y económica, llámese bancos, llámese empresas, los ejemplos que he puesto de Alemania, fueron cómplices de eso y de callar. Y algunas siguen funcionando todavía y venden lujo. Hoy en día hemos llegado al punto de volver a una tiranía distinta, donde los medios de comunicación se van repartiendo y concentrando en ciertas ideologías. Por ejemplo, en España están tomados por la izquierda, porque algún lúcido decidió que fuera así. También hay algo de derecha, pero tampoco... Un periodista tenemos, Vicente Valdés, que se atreve a decir algo y después de años de salirse del sistema, y quizá porque ya sea mayor, Matías Prat de repente le entra un pálpito así golfiano, de golf, porque le gusta el golf, y hace un comentario, pero uno solo que tenga los huitos de decir, esto no es así. En Estados Unidos pues tenemos la rama de la Fox y todos los demás, y luego tenemos la CNN, el Washington Post, todos los que queráis. En China creo que no hay ni uno. En Venezuela creo que no hay ni uno que esté en Venezuela. Entonces ahora estamos en una fase de la nueva dictadura donde se persigue a Trump, pero se dejan barra libre a todos los populismos y comunismos del mundo. No hablemos ya de islamismos, los ismos que dice mi amigo. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué queremos? ¿Qué poder tienen? ¿Qué hay que hacer con las redes sociales? Porque las redes sociales ya no son solamente una plataforma personal, también son un mecanismo y una herramienta para hacer negocio, para vender cualquier cosa. Desde comida hasta cursos, coaching, meditación, lo que os dé la gana. Joyas, relojes, revistas, lo que os dé la gana. Entonces, ¿qué democracia es esta? ¿Quién tiene este poder para decidir qué es correcto y qué no es correcto? ¿Y bloquear? Podemos bloquear, por ejemplo, podía haber bloqueado Twitter, Facebook, los tweets del presidente Sánchez cuando de repente dice que va a perseguir las opiniones críticas con el gobierno, porque digo yo, eso no es libertad. Es porque es Sánchez, pero lo mismo puedo decir de alguna tontería que haya hecho el de Vox, porque estos de que brindan por Flandes, estos tontainas de mierda, pues también algún comentario de estos fuera de tono, fuerísima, acerca de la inmigración, así como un insulto, porque una cosa es la inmigración como exceso y otra cosa es hablar de la inmigración como son personas animales, como si fuesen sacos. O sea, una cosa es controlar la inmigración, que yo creo que hay que controlarla, no puede ser así, entras como te dé la gana, no lo creo, no lo he creído nunca. Y otra cosa es hablar de las personas como si fuesen mierda. Eso es distinto. Entonces, pregunto, ¿Facebook, Twitter podía haber bloqueado la cuenta del presidente del gobierno de España? ¿De Pablo Pablete, el comunista? De estos amiguetes que salieron el otro día hablando de que no me importaría que en 1917 volviese el Palacio de Invierno, lo tomásemos y otros mataran por nosotros, si se dicen las circunstancias históricas. Pregunto, no sé, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que la hipocresía está llegando a puntos inauditos y hay que empezar, creo que hay que empezar a pensar nosotros en nuestra medida y los gobiernos en otra medida, pero los gobiernos del mundo, como dije en vídeos anteriores, han encontrado el huevo de Colón, sobre todo los democráticos, han encontrado en el COVID
el huevo de Colón perfecto para poder aplicar las mismas medidas controladoras, totalitarias, comunistas, fascistas y de control de la población que han aplicado durante siglos todas las tiranías, bajo el amparo de la democracia y la seguridad. Y eso es lo que nos ha traído el siglo XXI y a lo que vamos. Y quitarnos eso va a ser muy complicado, entre otras cosas porque seguimos conectados a al nuevo sexo. ¿Qué es esto? Porque sin esto no somos nada, porque sin esto no podemos contar lo que nos dé la gana, porque sin esto el tiempo lo tendríamos que dedicar a otra cosa que sería el pensar y no nos apetece mucho, porque estamos todos un poquito estresados y alterados. Así que nada, chiquitos, esto es lo que pienso de la nueva mente del emperador y hacia dónde vamos y de lo que hay. ¿Yo soy anti-Trump? Sí, totalmente. Pero soy pro libertad de expresión. Y si no quiero a Trump, no quiero Iglesias. Y no quiero el comunismo. Y tampoco quiero a Vox. No. Y tampoco quiero la Iglesia, Estado, teocracia. Pues si no lo sabíais. Así que nada, un saludote, que le paséis bien y vamos a seguir contando historias aquí en Facebook hasta que nos dejen. O sea que un día no digan, solo podéis contar dibujitos animados. Hasta ahora, chicos, y comprar.